La noticia del día y tiene que ver con que hoy se han reabierto las embajadas, la estadounidense en La Habana y la cubana aquí en Washington, en la calle 16, muy cerca de aquí. Las relaciones se habían roto el 3 de enero de 1961, cuando era presidente Dwight Eisenhower, es decir, hace 54 años, 6 meses y 17 días. Entre tanto, por la Casa Blanca han pasado 11 presidentes, empezando por Eisenhower, después por John Kennedy. Las relaciones diplomáticas se rompieron 17 días antes de que tomara posesión John Kennedy. Después Lyndon Johnson y Richard Nixon, y Gerald Ford y Jimmy Carter, y luego vino Ronald Reagan y George Bush padre, tras el cual estuvo Bill Clinton en el poder, George W. Bush, o sea, George Bush hijo, y ahora el presidente Barack Obama. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha dado una rueda de prensa aquí en Washington. El secretario de Estado estadounidense John Kerry irá dentro de algunos días a La Habana a izar la bandera en la embajada. Hay varias preguntas que subsisten ahí y hoy el diario The New York Times se las hacía. Una de ellas es si esto va a mejorar el nivel de vida de los cubanos y si va a mejorar la situación de derechos humanos en Cuba, este restablecimiento de relaciones diplomáticas. Eso es hacer futurología, pero ¿usted qué cree que va a pasar? Bueno, como siempre digo, soy historiador, entonces miro hacia atrás y no hacia adelante, pero sí, me parece que eso sí va a llevar un mejoramiento de la situación política dentro de Cuba. Y lo digo por una sencilla razón. Yo me imagino tener a decenas de miles de estudiantes universitarios norteamericanos pasando ya por Cuba por lo que se dice Spring Break. Y no me puedo imaginar que eso no vaya a cambiar una isla tan aislada como esa, con esas relaciones que se van a abrir de esa forma. Eso por un lugar. Por otro lugar, como ya hay relaciones diplomáticas, quiere decir que, y como los cubanos ya pueden salir de Cuba, ya hay mucho más contacto entre Estados Unidos y con los cubanos. Entonces, eso creo que también va a cambiar. Pero no quiere decir que Cuba haya sido aislada siempre, porque más bien ya tiene relaciones con Europa, con Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, es un cambio muy grande. Pero quizás no tan grande como a veces creemos, porque eso es simbólico, muy importante, el fin de la Guerra Fría, pero sí, Cuba no es una isla aislada, eso justamente fue el problema con el embargo. John, Cuba está a 145 kilómetros de la Florida, del estado sureño norteamericano. Tiene 110.000 kilómetros cuadrados, casi 11 millones de habitantes, alrededor de 11 millones de habitantes. Usted justamente estuvo hace muy pocas semanas en Cuba y esta mañana acaba de pasar frente a la Embajada de Cuba, porque ya se llama así, aquí en Washington. Pero usted antes de entrar al programa decía que hay muchos temas pendientes en la agenda. ¿Cuáles son? Bueno, quiero empezar con una visión, tal vez mirando al futuro. Estamos mirando la implementación de una doctrina Obama por primera vez. No tanto con Cuba, solo con Cuba, sino con Irán también. La idea de negociar con los antiguos enemigos. Y es muy importante, uno de los temas más pendientes, de que es más obvio, es la restricción a los viajes a los norteamericanos. Eso parece obvio porque ha sido durante muchos años así, pero se basa en la idea de una ley de 1916 de comercio con el enemigo. Bueno, y se puede prohibir los viajes con esos países. En este momento, a partir de hoy, por lo menos oficialmente, Cuba no es enemigo. Entonces, falta la autoridad legal, constitucional, de implementar una restricción a los viajes. Además, bueno, como sabemos, ya es prácticamente un simbólico la restricción. Es muy fácil viajar a la isla. Las propiedades nacionalizadas es un tema tal vez más agudo. Son entre 5 y 10 billones de dólares de propiedades nacionalizadas
Bueno, y por el otro lado, muchas propiedades privadas. Es decir, que eran de ciudadanos estadounidenses y fueron expropiadas cuando triunfó la revolución castrista el 1 de enero de 1959. Claro, y a través de los próximos 2 años. Y tenía mucho que ver con el romper las relaciones. Bueno, por el otro lado, hay daños económicos causados por el embargo, por el bloqueo norteamericano. Entonces, la manera de ver eso es muy interesante porque se va a contrastar daños a los cubanos con daños a los norteamericanos y tal vez sale como cero o algo muy parecido. No sé, eso va a ser un tema muy interesante. Y bueno, finalmente vamos a tener un embajador en Cuba, obviamente Estados Unidos es muy claro que ningún embajador va a pasar por el Senado con el control republicano, pero Obama, algunos están diciendo que lo que él está pensando hacer es poner un candidato, una persona de muchísimo prestigio, como Chris Dodd, por ejemplo, antiguo senador por Connecticut, senador y encargado de la Comisión de América Latina, a una persona conocida en toda la región. Sería una movida muy interesante, ¿no? Es difícil que los senadores voten contra él. Entonces, muchas cosas muy interesantes, y bueno, podemos hablar de muchos temas más, pero es un momento histórico. Claro, es que justamente, Pedro, lo que dice John, para que Obama nombre un embajador en La Habana, pues tiene que proponer el nombramiento, someterlo a consideración del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y como tanto en el Senado como en la Cámara aquí en Washington tiene mayoría la oposición del Partido Republicano, y ya le han anunciado los republicanos a Obama en el Poder Legislativo que le piensan bloquear el embajador. Seguramente eso tomará un tiempo. Pero justamente como los republicanos tienen mayoría en el Senado y la Cámara, ahí está pendiente el embargo a Cuba. Una cosa son las relaciones diplomáticas que se han restablecido hoy plenamente, otra es el levantamiento del bloqueo o del embargo económico a Cuba, que depende del Congreso aquí en Washington. ¿Usted cree que el bloqueo se va a levantar? Bueno, yo creo que hay que conectar los dos puntos. Hoy se está abriendo una embajada en Washington y una embajada en La Habana. Eso realmente es revolucionario, porque ahora ahí sí puede haber un diálogo, no hay excusas, los diálogos no tienen que ser preplanificados, nada, ahora puede haber un flujo. Pero estamos entrando a una agenda donde los temas son complicadísimos. Hay temas que si no se manejan en esas reuniones bilaterales, que serán muchísimo más frecuentes, no vas a poder ir al Congreso a explicar que se está avanzando y que tiene sentido desmantelar el embargo, porque el embargo tiene sus razones, tiene sus restricciones, y algunas de esas tú vas a tener que llegar a decir, hemos negociado esto bilateralmente, se están haciendo avances, por lo tanto, la respuesta a esto es ir desmontando los pedazos del embargo que estaban reflejados con este tema. Entonces, en el avance en la agenda bilateral va a dar pie a si hay o no hay una buena relación con el Poder Legislativo. Entonces, ese es el reto de lo que viene ahora. O sea, pasamos de una cosa simbólica, que es lo que estamos viendo en televisión en este momento, a cuáles de estos temas bilaterales van a avanzar suficientemente bien para poder convencer al Congreso de que esta es una relación donde los Estados Unidos está obteniendo algo a cambio y que básicamente sí hay razones para ir desmantelando elementos del embargo. Si esto simplemente queda en el simbolismo de la apertura de embajadas y empezamos a encontrarnos que en estos temas álgidos que comentó el profesor no hay solución, el Congreso se va a trancar con toda justificación. Entonces, lo importante aquí es cuál es el triunfo temprano, qué es la primera cosa que sale después de este elemento que es meramente simbólico. ¿Cuál de los temas se va a resolver? No creo que va a ser el tema de la compensación por las propiedades expropiadas. Puede ser algún tema de liberar más presos políticos, del trato inclusive. Parte del problema que yo veo es que pueden ir muchos americanos, pero ellos no quieren que vayan muchos americanos. O sea, una cosa es hablar mal del bloqueo y otro es reconocer que el bloqueo le ha interesado siempre al régimen y ha sido la manera que el régimen ha mantenido el control político, y la excusa para el sistema político que tiene es el bloqueo. Uno se baja del aeropuerto, es bloqueo, 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 vaya de bloqueo, pero en el fondo, como decía el profesor Lange, Cuba ha tenido relación con 180 países y ha tenido inversión española, inversión mexicana, inversión canadiense.
Pero hoy en día uno ve, por ejemplo, en la apertura económica de Cuba, ellos no quieren que los cubanos sean exitosos. Ellos quieren que el cubano sustituya un salario del Estado con un pequeño ingreso como cuenta propista, que es como llaman ellos el emprendedor. Pero no les interesa tampoco el éxito. Entonces, el problema no es solamente Estados Unidos. El sistema cubano no va a cambiar porque hay una embajada en Washington. Y lo que va a cambiar realmente en la relación es si hay cambios sustanciales en Cuba en cuanto a la percepción de cuál es el desarrollo de los cubanos, cuál es el tratamiento en el tema de los derechos humanos, y eso no lo hemos visto todavía. ¿Está de acuerdo con lo que dice Pedro, John Dínguez? Mira, yo creo que cambios habrá. Raúl Castro es muy diferente a Fidel en ese sentido. Creo que él ha dado luz verde a un proceso de cambios. Pero en lo político, en el control del régimen sobre la economía, gran parte de la economía, no todo, pero gran parte, y la política 100%. Entonces es muy difícil ver que va a haber cambios así tan obvios y tan rápidos. Pero sí en otro sentido, apertura de intercambio. Mi universidad va a iniciar un programa de intercambio con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Habana. Imagina, periodistas cubanos, periodistas norteamericanos con intercambio, muy interesante. Había una propuesta que leí hoy día en la mañana, muy interesante, en la revista On Cuba, que es una revista que trabaja en Cuba, pero es oficialmente norteamericano, ¿no? Hemos conversado sobre eso antes. Sí. La propuesta era que Cuba inicia una apertura hacia Miami, removiendo los trabos en el transporte, por ejemplo, entre Estados Unidos, entre Miami principalmente y Habana, y en la inversión de dinero de Estados Unidos en cuanto se puede, me imagino, a través de otros países. Entonces, eso sería como otra cosa simbólico, tal vez, pero de mucha importancia en cuanto a la percepción y en cuanto a la rapprochement, el détente, entre el enemigo principal, el adversario principal, que son los cubanos de Miami. Bueno, no sé si eso va a pasar, pero es muy interesante que se están hablando de eso. ¿Usted cree que lo que va a pasar en Cuba, profesor Langer, es que se va a mantener un sistema político cerrado, pero un sistema económico abierto? Es decir, ¿se va a abrir el sistema económico y va a quedar cerrado el sistema político, como ocurre, por ejemplo, en Vietnam? Exactamente eso es lo que creo que los cubanos quieren, y puede ser que el Congreso les ayude con eso, y se necesitan dos para bailar el tango, ¿no? Entonces, el Congreso, que está en manos de los republicanos en este momento, no quiere bajar la guardia, no quiere mantener el embargo, y eso permite a Cuba todavía seguir como víctima y mantener su posición política así bastante cerrada. No creo que el gobierno vaya a cambiar voluntariamente, sino que eso va a pasar simplemente porque ya no se puede contener. Espero que sea como, digamos, en Alemania Oriental, algo así después de un tiempo, simplemente porque Estados Unidos está tan cerca. Y se puede llegar tan rápido a Cuba y tiene tanta influencia. Pedro, con esta histórica reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se habla también mucho de Venezuela. Todos sabemos que uno de los grandes apoyos del gobierno venezolano, presidido ahora por Nicolás Maduro y antes por Hugo Chávez, hasta cuando falleció como consecuencia de un cáncer, ha sido el régimen cubano. Los hermanos Castro han apoyado mucho a Venezuela. La relación de Estados Unidos y Cuba estaba rota, y la relación de Estados Unidos y Venezuela no ha estado muy bien. Justamente en diciembre el Congreso aquí en Estados Unidos, y la firmó el presidente Barack Obama, pues expidió una ley por la cual se impusieron sanciones a personas del entorno de Nicolás Maduro, no al país, no a Venezuela, sino a personas del entorno de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con ese ajedrez político, con Estados Unidos restableciendo relaciones con Cuba, teniendo relaciones tensas con Venezuela, y Cuba como apoyo de Venezuela? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, Cuba como apoyo de Venezuela y Venezuela como apoyo de Cuba. En realidad, el modelo, creo, cubano no ha cambiado. La economía, parte de la discusión que estamos teniendo aquí, no había cambiado, porque Venezuela, desde a partir del 2003, le había dado a Cuba suficiente dinero para sobrevivir sin exigir ningún cambio. Era un dinero incondicional, y un dinero que yo creo que el fidelismo en particular se había vuelto bastante adicto a ese dinero.
Yo creo que Raúl y el equipo de Raúl veía que en la reforma, en la transformación del país a un modelo más parecido al vietnamita, como estamos hablando, había mucho más dinero, había mucho más posibilidad de crecimiento, y yo creo que esa es la tensión inherente que hay en Cuba entre el ala fidelista del castrismo y el ala raulista del castrismo. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, está variado. Yo percibo que del ala raulista del castrismo hay un distanciamiento hacia Venezuela. Las negociaciones, de hecho, para llegar a este momento de apertura de la embajada, que tardaron 1 año y medio y fueron en secreto, se hicieron a espaldas de Venezuela. Es increíble porque casi podría decir uno que los diplomáticos cubanos estaban viajando a Canadá, al Vaticano, financiados por Venezuela, Venezuela pagando sus tickets para viajar, y Venezuela no tenía la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Eso ya más o menos te dice el nivel de relación que hay entre el raulismo y el madurismo, por ponerlo en el tema de... ¿Y no tenía Venezuela idea de eso? Ninguna idea, ninguna idea. Entonces, en este momento yo creo que se va a dar otro hito histórico. El canciller Bruno Rodríguez va a entrar dentro de un momento en el Departamento de Estado. Se va a encontrar la bandera cubana en el hall principal del Departamento de Estado, donde están todas las banderas con los países que Estados Unidos tiene relaciones, y se va a sentar a una conversación, primera conversación bilateral, ya en serio, con el secretario de Estado Kerry, quien dentro de unas semanas, me imagino, hará lo mismo, al ir a Cuba y subir la bandera en la embajada, poner la nueva placa en la embajada de Estados Unidos y sentarse posiblemente o con Bruno Rodríguez o con el mismo presidente Raúl Castro. Y yo creo que la conversación va a tener elementos bilaterales, sentando un poco los pasos que ya se han ido delimitando, pero también va a venir el tema bilateral, multilateral. Es decir, y creo que el tema de Venezuela va a estar muy alto en la agenda. Es decir, el soporte político de la revolución cubana a Venezuela, en un momento en que los Estados Unidos está tratando, junto con otros países, de que hayan elecciones libres, observadas, de que se suelten presos políticos, que termine la represión política que mucha gente identifica con Cuba, hace inevitable que al pasar de 2 temas, termine como tercero o cuarto tema en un diálogo entre Estados Unidos y Cuba en el tema de la relación Cuba-Venezuela, Estados Unidos-Venezuela. Entonces, a los cubanos les interesará tocar el tema por la relación con Venezuela y a los americanos les interesa. Entonces, creo que ahí sí vamos a ver en este nuevo trato de relaciones mucho más fluidas una conexión entre las 3 patas. La economía cubana puede haberse visto algo resentida porque los precios del petróleo han caído y Venezuela lo que le da a Cuba es petróleo. Es decir, la economía venezolana no es tan sólida por la caída de los precios del petróleo. ¿Puede haber influido eso en el hecho de que Cuba se haya acercado a Estados Unidos? Yo creo que es obvio, ¿no? Porque Cuba puede ver un apoyo de Venezuela durante ya van más de 20 años, no, poco menos, 15 años, pero es obvio que no es para siempre. Maduro es mucho más, es muy débil. Bueno, vemos en las elecciones que su aprobación es muy bajo, es muy posible que pierdan el control en el Parlamento. Y entonces no puedo decir que las días están contadas para el gobierno chavista, pero hay que verlo como posibilidad de que en el futuro no tan lejano no va a haber ese apoyo tan irrestricto a Cuba en cuanto a lo económico. Y además, lo que ofrece Estados Unidos a través del tiempo, estamos hablando de 5 años mínimo, en que se puede hablar de inversiones de Estados Unidos, un apoyo económico tan grande posiblemente como es ahora el apoyo venezolano y mucho más histórico, mucho más en el largo plazo. Yo creo que Raúl ve el futuro no como aliado de Estados Unidos, pero sí con una relación normal económico con Estados Unidos y que reemplace o complemente lo que tiene con Venezuela. Eric Lang. Creo que hay que agregar un actor más, y eso es China. China ha empezado a apoyar sistemáticamente a los gobiernos de izquierda en América Latina. Incluso Venezuela, que Venezuela le debe miles de millones de dólares, y lo está haciendo lo mismo con Cuba. Entonces creo que en ese sentido Estados Unidos va a tener un contrincante allá, un contrapeso que seguramente Cuba va a tratar de utilizar para no depender tanto de Estados Unidos, sino que ahora el otro
patrón, digamos quizá patrón una palabra muy fuerte, pero sí aliado, va a ser la China justamente para frenar la influencia norteamericana. Y Pero creo que eso... Eric, una pregunta, ¿eso por qué no ha ocurrido hasta ahora? Porque nadie está pidiendo que China haya podido hacer eso y fíjate que hay relaciones, hay viajes, pero no se ha materializado en grandes inversiones. China ya lo está haciendo, más bien, sí, hasta ahora, porque no ha tenido por qué, porque Venezuela lo ha hecho, pero ahora sí, yo creo, pero vamos a ver, no podemos predecir el futuro, si no, yo estaría en una playa ahora en la Florida tomando un mojito o algo así. Pero yo creo que eso sí es un factor que hay que tomar en cuenta también. Últimos 2 minutos, 3 minutos de programa, Pedro, a propósito de Venezuela. El diario El País de Madrid publica hoy un artículo que tiene que ver con las elecciones legislativas que están previstas en ese país para el 6 de diciembre. Resulta que según el país, lo que está haciendo el régimen venezolano, o por lo menos el poder electoral, es poniéndoles muchas trabas a los candidatos de la oposición para llegar al poder legislativo en Venezuela. Hace pocos días inhabilitaron por 1 año para ejercer funciones públicas la Contraloría venezolana a María Corina Machado, una de las dirigentes de la oposición. Pero hay más cosas. Por ejemplo, ahora el Consejo Nacional Electoral ha dicho que tiene que haber paridad en cuanto a sexos, es decir, mujeres y hombres en las listas. Y resulta que la oposición ya había organizado unas elecciones primarias y hay muchos más hombres que mujeres. Esto va a obligar a la oposición a cambiar absolutamente todo y va a complicar muchísimo la vida. Hay suspendido, por ejemplo, a Pablo Pérez, que era gobernador de Zulia, por 10 años para ejercer cargos públicos. Está el régimen de Maduro, si se puede llamar así, o por lo menos el poder electoral o la Contraloría, poniéndole zancadilla a la oposición para estas elecciones de diciembre, o lo que pasa es que tiene razón la Contraloría, por ejemplo, al sancionar a María Corina Machado, porque ella no incluyó unos detalles en la declaración de la renta. Yo creo que para conectarlo con Cuba, hace un par de años se filtró una conversación entre un periodista del régimen venezolano, muy conocido por sus programas durísimos en el canal de televisión del Estado, en que él hablaba con un agente del G2 cubano y él le narraba que en conversaciones que el periodista había tenido con Fidel Castro le había dicho: hay que ponerle fin a esas elecciones burguesas en Venezuela porque es capaz que así vamos a perder el poder. Y él delata en la conversación con el agente de la inteligencia cubana la conversación de Fidel, la preocupación creciente que tiene quienes apoyan políticamente al régimen de que la popularidad va cayendo y ganar elecciones es cada vez más difícil. De hecho, si vemos la elección del 2013, que supuestamente ganó Maduro y que Capriles dijo que no lo había ganado, y fue al Tribunal Supremo y presentó una serie de evidencias de por qué esa elección había sido quizás fraudulenta, es a partir de ese momento realmente que comienzan las conversaciones entre los Estados Unidos y el raúlismo. Sí. Es decir, que a mí, más que el tema petrolero, me da la impresión de que los cubanos se dieron cuenta lo difícil que era mantener el poder en Venezuela por la vía electoral y que al final esto se iba a perder electoralmente. No es la culpa de nadie que una elección parlamentaria, el 6 de diciembre, tenga la característica, porque no, aquí no, el concepto de cohabitación, de que vamos a perder, el chavismo pierde el Congreso y simplemente sigue gobernando, es imposible. La visión de la revolución es tomar todos los poderes, controlar todo, evitar cualquier tipo de control sobre ellos, sobre la actuación de ellos. Por lo tanto, ellos ven la pérdida del Congreso como la pérdida del Ejecutivo, como la pérdida del poder, como una derrota total para la revolución. La visión de ellos de estas elecciones es mucho más cataclísmica que la visión de la oposición, que quiere simplemente ocupar mayores espacios y desde el Congreso tener algún control y limitar la acción del Ejecutivo. El Ejecutivo o la revolución lo está viendo de otra forma. Entonces, todo lo que tú estás viendo son las patadas de un régimen que se ve ahogado, sí, que ve las encuestas y está dispuesto a hacer cualquier cosa, porque sin perder el poder es una certeza, con consecuencias altísimas, tratar de robártelo todavía tiene sus problemas, pero al menos quizás hay alguna posibilidad de mantenerte en el poder. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante.